La historia del Titanic ha sido la inspiración de diferentes trabajos artísticos, incluyendo literatura, música, película e incluso avances en la industria marítima. El Titanic tenía más de 800 pies de largo, 92 pies de ancho y pesaba más de 52.000 toneladas cuando estaba completamente cargado. Había espacio más que suficiente para lujos, cafés con terraza, un gimnasio, una piscina y baños turcos de lujo estaban disponibles en la sección de primera clase del Titanic. El Titanic parecía una fantasía cumplida. Sin embargo, esta fantasía se cumplió rápidamente en una pesadilla, cuando el barco supuestamente chocó con un iceberg y se hundió solo 4 días después de zarpar. Pero el barco, que alguna vez fue el más grande, ahora sumergido a más de 11.000 pies por debajo de la superficie del océano, después de hundirse el 15 de abril de 1912, es más que eso. Desde que el barco naufragado fue descubierto en 1985 por una expedición dirigida por Jean-Louis Michel y Roger Ballard, se ha convertido en una especie de peregrinaje para exploradores en busca de artefactos perdidos. Aunque se han descubierto y recuperado muchas cosas, también se han hecho algunos descubrimientos impactantes. En este video, veremos 13 descubrimientos sorprendentes del Titanic hundido hace mucho tiempo. Incluso antes de que se hundiera el Titanic, los cruceros del Atlántico Norte encontraron más icebergs de lo habitual entre Irlanda y Terranova. Los icebergs se encontraron con mucha frecuencia, pero un estudio de la Royal Climatic Society de 2014 sugirió que las condiciones meteorológicas en abril de 1912 hicieron que fueran inusualmente más frecuentes. Frente a la costa de Terranova, Bridget Air, del noreste de Canadá, chocó con la deriva hacia el sur de la corriente de Labrador, lo que provocó que un torrente de iceberg se desplazara más hacia el sur de lo habitual en comparación con el siglo XX. Según los autores, el número máximo de iceberg registrado en 1912 ocurrió en abril en lugar de mayo, y hubo aproximadamente el doble de icebergs que en un año normal. El 14 de abril de 1912, diferentes barcos enviaron al barco Titanic varios avisos por radio sobre la existencia de hielo en numerosas rutas. Pero el capitán del barco nunca recibió ninguna de estas comunicaciones por radio. El Titanic incluía lujos de primer nivel como piscina, baño turco, pista de squash y perrera. El renombrado Ritz de Piccadilly Circus, Londres, sirvió como modelo para el restaurante Ritz. A bordo de la magnífica escalera, que tenía artesonado de roble y querubines de bronce descendido desde 7 de las 10 cubiertas del barco. Un duplicado de la escalera está en exhibición en el Museo del Titanic en Missouri. El Titanic registró muertes incluso antes de zarpar. Más de 200 accidentes menores y 28 desastres significativos ocurrieron en el astillero Harland en Wharf de Belfast, donde el Titanic estuvo en construcción durante 2 años y 2 meses y 8 personas murieron. El punto de referencia en ese momento era una muerte por cada 100.000 libras esterlinas invertidas. Por lo tanto, las 8 muertes fueron una tasa menor, dado que el diseño del Titanic costó 1,5 millones de libras. 15 muertos fueron probablemente inevitables. Pocos trabajadores murieron por los daños causados por la caída del barco. Todo el escenario lo rodeaba el día que zarpó el Titanic. James Tobin, un carpintero de 43 años, murió a las 12:10 p.m. del 31 de mayo de 1911. Se estima que 10.000 espectadores vieron cómo el enorme barco caía del astillero al río. James Tobin fue aplastado cuando se quitaron los soportes de madera que sostenían el barco en posición vertical. Aunque cientos de pasajeros del Titanic sobrevivieron, más de 1.000 personas perecieron. El Californian, a menos 10 millas cuando el Titanic empezó a hundirse, ignoró las llamadas de socorro del Titanic porque su operador de radio Marconi se había retirado para atender justo antes de la colisión del Titanic. Luego, el Titanic fue rescatado por el transatlántico Carpathia de Conner, a 58 millas de distancia. Después de casi 2 horas de la colisión, el Carpathia llegó para rescatar a los sobrevivientes. Según los registros del gobierno británico, solo 711 de las 2.201 personas que abordaron el Titanic sobrevivieron al hundimiento del Titanic, lo que elevó el total de muertes a 1.490. Hubo 206 sobrevivientes de los 325 de primera clase, lo que lo convierte en el grupo con menos bajas. Solo 118 de los 285 pasajeros sobrevivieron en la segunda clase. También sobrevivieron 178 de las 706 personas a la tercera clase.
El capitán del Titanic, el primer oficial, el operador de radio Marconi y todos los músicos de la banda del Titanic perecieron junto con el barco. El desastre del Titanic fue anunciado por un gerente de telégrafos luego de la última transmisión de radio del Titanic. Los oyentes clamaban por la información de los barcos desplegados para su rescate. Solo unos pocos fragmentos de comunicación llegaron a Nueva York en el Titanic. Pocos minutos antes de las 5 de la tarde del 15 de abril, un gerente Marconi de los grandes almacenes Wanamaker de Nueva York recibió una señal que confirmaba el hundimiento del Titanic. David Chernoff y los demás operadores de radio informaron a la prensa que estaban monitoreando las señales recibidas de la estación Carpathian en Newfoundland. Aunque David Chernoff extendió los detalles del incidente y la parte que tuvo en el hundimiento del Titanic, afirma que él fue la única persona que recibió la llamada de socorro del Titanic y que esperó en la estación inalámbrica de Wanamaker durante 3 días seguidos para recoger la lista de sobrevivientes de alimentos que quedaron en las ruinas. Cuando descubrieron los restos del Titanic, casi toda la comida que se hundió con él había desaparecido. Según Holger Asch, científico principal del Departamento de Biología de Woods Hole, en 1985, es posible que haya quedado algo de queso en el gabinete. Algunos alimentos como el queso están protegidos de la degradación por la misma actividad microbiana que inicia el proceso de descomposición. Si el queso estuviera almacenado en cajas, es posible que no haya cambiado mucho con el tiempo. Los ambientes altamente ácidos o alcalinos formados por los microorganismos que transforman la leche o el suero en queso previenen un mayor deterioro de estas ansiosas comidas ricas en proteínas porque el proceso natural de envejecimiento se ralentiza significativamente durante los años de almacenamiento en agua profundas. A 36 grados Fahrenheit, los vinos descubiertos en el fondo del mar aún pueden ser bebibles y presumiblemente de buena calidad. El Carpathian no era el barco más cercano al Titanic. El Californian era el transatlántico más cercano al Titanic cuando comenzó a enviar señales de socorro. El Carpathia estaba muy lejos del Titanic. Sin embargo, el transatlántico de California no actuó hasta que fue demasiado tarde para acudir a su equipo de rescate. Los hombres en el transatlántico de California observaron varias luces extrañas del cielo unos minutos antes de la 1 a.m. El 15 de abril de 1912, informaron a su capitán que estas luces eran luces de socorro provenientes del Titanic. Trágicamente, el capitán no emitió ningún comando porque el operador inalámbrico del Titanic ya se había retirado para pasar la noche. El transatlántico de California solo se dio cuenta de las llamadas de socorro del Titanic a la mañana siguiente. El Carpathia ya había abordado a todos los sobrevivientes en ese momento. Muchas personas creen que si el transatlántico californiano hubiera atendido la llamada de ayuda del Titanic, se hubieran salvado muchas más vidas. 2 perros sobrevivieron. La instrucción era que las mujeres y los niños debían subir primero a los botes salvavidas, dado que no había suficientes botes para salvavidas para todos a bordo del Titanic. Parece sorprendentemente que 2 perros lograron subir a bordo. 2 de los 9 perros del Titanic sobrevivieron, un pomeriana y un pequinés. Se canceló un programa de entrenamiento de botes salvavidas para el 14 de abril de 1912. El capitán Edward Smith pudo haber deseado hacer un último servicio dominical antes de retirarse, pero el Titanic se hundió esa noche. La tripulación solo había completado un simulacro de botes salvavidas mientras el barco estaba anclado. Incluso si la tripulación hubiera recibido capacitación adicional y cada bote salvavidas estuviera completamente cargado, todavía no había suficiente espacio para más de 1/4 parte de la capacidad máxima del barco. No se esperaba que el Titanic zozobrara y habría tiempo suficiente para evacuar a las personas porque la Ley de Transporte Marítimo Mercante de 1894 no se modificó para incluir barcos con tonelajes superiores a 10.000. Este fue un error factible, rico y bien conocido, con un patrimonio neto de más de $90 millones o más de 2.000 millones en dinero de hoy. John Jacob, todo el cuarto fue con mucho la persona acomodada más rica que pereció en el Titanic. Entre los otros estaban el heredero minero Benjamin Guggenheim y el ingeniero de construcción del Titanic Thomas Andrews. Isidore Strauss, copropietario de los grandes almacenes Macy's, y su esposa Ida también murieron en el barco. Según los informes, los pasajeros de primera clase fueron valorados en 500 millones. De este total de 500 millones, John Jacob Astor se dijo que el cuarto valía 87 millones.
En enero de 1912, Astor y su esposa Madeleine abordó el Olympic en su viaje de regreso desde Nueva York en el Titanic. Astor, una de las personas más ricas del mundo, era el pasajero más rico del barco. Murió en el naufragio porque era costumbre dar prioridad a las mujeres y los niños primero. Se informó que el Titanic perdió 6 millones en propiedades. Sin embargo, se excluyó la supuesta fortuna de Alfred Dolan. Norton pudo ascender a primera clase fingiendo ser miembro de la aristocracia, usando en su lugar el título ficticio de Baron Alfred von Drake. Rápidamente aseguró el acceso a un bote salvavidas desde el salón de cigarros de primera clase. A diferencia de los 168 hombres en su alojamiento inicial de segunda clase, solo 14 de los cuales sobrevivieron a la tragedia recuperaron cuerpos. Unos días después de la colisión, se desplegó un taller de reparación de cables, Mackay Bennett, desde Halifax para localizar y recuperar cuerpos. Un día antes de la tragedia del Titanic, los sobrevivientes atracaron en Nueva York. A bordo del Mackay Bennett había productos químicos de embalsamiento, 40 barriles de hielo funerarios y unos 100 ataúdes. La tripulación descubrió alrededor de 306 cuerpos. Alrededor de 116 de los cuerpos descubiertos por Mackay Bennett estaban demasiado dañados como para traerlos para un entierro adecuado. Esta tripulación trató de identificar los cuerpos y envió más barcos a buscar más. Se descubrieron 328 cuerpos en total, pero 119 de ellos estaban en una forma tan horrible que tuvieron que ser sumergidos en agua. Muchos pasajeros del Titanic no identificados. A pesar de que el número oficial de muertos del Titanic fue de 1.503 de los 2.208 pasajeros, hubo 705 sobrevivientes y más de 100 restos no identificados fueron enterrados en Halifax, en el cementerio Fairview Lawn de Nueva Escocia. Incluso los cuerpos recuperados fueron difíciles de identificar porque muchas personas viajaban con nombres ficticios y provenían de todos los ámbitos de la vida. Después de 73 años, se descubrió el naufragio. Todo el mundo lo sabía. El Titanic chocó con un iceberg y se necesitaron 73 años para encontrar las ruinas. El 1 de septiembre de 1985, el Dr. Robert Ballard, oceanógrafo estadounidense, localizó el transatlántico del Titanic. Los restos ahora son Patrimonio de la Humanidad designada por la UNESCO y se encuentra a 2.000 pies de la parte trasera del barco y a 2 millas debajo de la superficie del agua. De las ruinas se recuperaron miles de artefactos, muchos de los cuales eran valiosas piezas de joyería. La mayoría de ellos fueron subastados a precios exorbitantes. Y eso nos lleva al final de este video. Háganos saber lo que piensa en la sección de comentarios. No olvides darle me gusta, suscribirte y hacer clic en la campana de notificaciones para enterarte cuando publiquemos nuevos videos.